Anthropic's Claude is AI backed by uncompromising integrity. Claude is run by responsible leadership who have an ethical approach to the development of AI while providing strong data security and putting humanity first. Whether you're brainstorming alone or building with a team, Claude can help you do your best work securely. Discover how Claude can transform your work and business at anthropic.com/Claude or find Claude on Apple and Android app stores. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC NMLS número 906985 con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a ir volando con los vientos de guerra que nos van a empujar nuevamente a Medio Oriente, en donde llegó la gran noticia, todos esperábamos que sucediera, la muerte de Yahya Sinwar, el último jefe del grupo terrorista Hamas. Como ustedes saben, era buscado por las fuerzas de Israel por ser el responsable de la masacre del 7 de octubre del año pasado, en el que murieron 1.200 personas, mujeres, niños, soldados, civiles, de todo. Y este era el hombre que había organizado esa masacre y por lo tanto ya tenía una sentencia, y no fue producto de una gran operación su muerte. Fue una cuestión fortuita. Una patrulla, irónicamente, de reclutas recién incorporados hace 9 meses, encontró a un grupo terrorista como los muchos que se cruzan en Gaza en estos días. Llamaron a un tanque, estaban los terroristas dentro de una vivienda casi derruida. El tanque disparó, arrasó la casa, y entre los escombros se encontraron a un par de cuerpos y uno de ellos les llamó la atención porque le vieron rasgos conocidos. Finalmente, después de hacer un test de ADN y de huellas dactilares, corroboraron que era el hombre más buscado del momento, Sinwar. Ya no existe Sinwar, pero, y muchos de ustedes quizás dirán, se acabó Hamas. En El Globo siempre te vamos a dar otra mirada alternativa y te vamos a decir que no, necesariamente no va a pasar eso. Porque el conflicto de Medio Oriente es mucho más complicado y siempre es bueno conocerlo, un poco más a fondo. ¿Por qué no se terminó Hamas? Vamos a darte varios motivos. En primer lugar, porque Hamas, si bien tenía 38.000 milicianos en Gaza, era su lugar, su centro, su lugar central de operaciones. Desde el 2006, cuando ganó las elecciones, se apropió de Gaza, se apropió de sus recursos, construyó 800 kilómetros de túneles debajo de la ciudad. Era su bastión, pero no es el único lugar en donde está Hamas. Hay otra parte de Hamas que está en Líbano, y otra parte más que está en Cisjordania, en la otra parte del territorio palestino. Entonces, todavía no está terminado, y te voy a dar más motivos. Cuando uno piensa, muerto el perro, se termina la rabia, cortada la cabeza de la serpiente, ya no hay más peligro, no. Con las organizaciones terroristas no sucede esto. Cuando en el año 2004 Israel mató a Ahmed Yassin, el fundador de Hamas, queda claro que Hamas no se terminó. Cuando en julio del año pasado, el 31 de julio, Israel hizo detonar una bomba o un misil, todavía no lo sabemos, en Teherán, en donde estaba escondido Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas. Algunos dijeron se terminó Hamas, y no se terminó. Es decir, vos podés matar a toda la cúpula, como sucedió con Hezbollah, y Hezbollah sigue atacando. Y hoy mismo, mientras grabamos,
Hamás sigue atacando. De hecho, inclusive al borde de la derrota siguen lanzando cohetes desde Gaza hacia Israel. El problema es mucho, pero mucho más complejo. Y te voy a dar otro motivo, porque muchas veces analizamos los fenómenos desde nuestra cultura, y es natural, y es lógico, y está bien. Pero en estos casos vale hacer una segunda lectura desde la cultura del otro. Si yo te dijera a vos que entregues tu hijo a una causa política para que muera, vos me dirías, sos un psicópata, estás loco. Y yo coincidiría con vos, porque claro, compartimos la misma cultura. Pero en la cultura de Medio Oriente no necesariamente sucede así. El que se inmola por una causa política o religiosa no es una pérdida, es un mártir. Es decir, no es necesariamente algo negativo. La muerte de Sinwar no necesariamente es algo negativo para las filas del fanatismo y del integrismo islámico. Al contrario, murió en combate, no murió con un jabón en la mano como Haniyeh, murió con su ametralladora, con su fusil en la mano. Y entonces a partir de ahí se puede construir la imagen de un mártir y usarlo como ejemplo positivo para reclutar a otras personas. Sinwar era acusado por el gobierno de Israel de ser el organizador de los ataques contra israelíes el 7 de octubre del año pasado. Nacido en 1962 en un campo de refugiados. Sentenciado a cadena perpetua por Israel en 1989, liberado en un canje de prisioneros entre Hamás e Israel, un símbolo del ala más dura de Hamás, convertido en líder de la organización tras el asesinato por Israel del anterior jefe, Ismael Haniyeh. Y es importante entenderlo porque a veces una derrota militar, lo que uno considera una derrota militar desde su cultura, es una victoria para el otro. Porque tiene mártires, porque tiene ejemplos, porque el valor de la vida no es el mismo, porque el mismo Haniyeh entregó a su familia, porque también Sinwar entregó a su familia. No sé si estoy siendo del todo claro. Lo que para nosotros es una locura, para el otro es algo lógico, es algo entendible. Y cuando te digo que es un problema, porque además las cifras que están llegando desde Medio Oriente indican que hay una cantera inmensa de posibles reclutas. Solo para darte un caso, no sabemos cuál es la cifra de muertos y heridos en Gaza, porque claro, Hamás es quien domina la zona y quien da las cifras, pero son muchas, muchísimas, en donde vos tenés un familiar, un allegado, donde perdiste tu casa. Quizás surja un deseo de venganza, y esa es una posible cantera de nuevas milicias para que Hamás rehaga sus filas. Solamente para darte una idea, mira, el 60% de las casas de Gaza están destruidas. Hay 1 millón de los gazatíes que viven en Gaza, 1 millón de desplazados viviendo en condiciones de desastre humanitario. Ya con eso te podés dar cuenta que hay una posibilidad de reclutar y, si se quiere, suplantar a esos caídos. Y te voy a dar otro motivo más, porque Hamás no solamente estaba en Gaza o está en Gaza, en Cisjordania y en el sur del Líbano, en donde también hay 1 millón de desplazados, palestinos desplazados. También estaba en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Y te voy a dar una cifra, $6.000 millones. Parte del financiamiento de Hamás provenía de operaciones inmobiliarias que se hacían a través de Turquía, con la banca de Qatar, con la banca de los Emiratos Árabes Unidos. Eso le producía ganancias que a su vez eran destinadas a la compra de armamentos o a la compra de voluntades, al sostenimiento de sus milicias, porque 38.000 hombres son muy caros de mantener. Y de esta manera fluían millones y millones de dólares todos los meses, más los 100 millones de dólares que ponía todos los meses Irán. Esos recursos están disponibles. Es decir, Hamás tiene todos los elementos para resurgir. Tiene el dinero, tiene los hombres y tiene un relato. Y te cuento esto porque en este momento se libra una guerra contra el terrorismo, para que entiendas lo difícil que es y porque muchas veces se puede cantar una victoria. Es lícito
y porque Israel puede y está autorizada, y es entendible que cante una victoria, porque el verdugo de los 1.200 masacrados en octubre finalmente cayó. Pero siempre hay que tener una mirada un poco más cautelosa, porque además, y con esto ya vamos a ir cerrando, Hamás es solamente uno de los tantos tentáculos que tiene Irán en la región. Hamás es la parte sunita del terrorismo que maneja Irán dentro de los palestinos. Hezbollah es la chiita, la otra facción del Islam. Después están los hutíes, están los iraquíes chiitas, que ya sí pueden coincidir en la facción, pero ya no en la nacionalidad. ¿Puede Irán crear nuevas organizaciones, darle una nueva sigla, crear nuevos jefes, crear nuevas unidades, como las que operan en Cisjordania, que no necesariamente pertenecen a Hamás ni a Hezbollah? Y te voy a dar el último dato para que entiendas por qué es tan grave la situación, por qué es tan difícil terminar con Hamás. En Occidente la consideramos una organización terrorista. Es claro, han hecho 10.000 ataques, han producido una masacre, y sin embargo no todos lo ven así. En mayo del año pasado, en China se juntaron todas las facciones palestinas, llamadas por Xi Jinping, para lograr algún tipo de acuerdo que les permitiera a los palestinos avanzar políticamente. Dentro de esas organizaciones estaba Hamás. O sea, China no considera que Hamás sea una organización terrorista, la considera un partido político. 2 meses antes, también Hamás participó en una reunión de facciones palestinas en Moscú. Es decir, Putin tampoco considera que sea una organización terrorista y por lo tanto pasible de ser perseguida. Y como te dije, Turquía les permite manejar las inversiones, y también los cataríes y los emiratíes. Y entonces tenemos una densidad política enorme de países que al no considerarlos terroristas le van a dar espacio para seguir creciendo, le van a dar santuarios físicos, políticos y financieros. Y pueden reiniciar su marcha y recuperarse. Siempre tenemos que tener en cuenta que la lucha contra el terrorismo es ardua, es continua. Y esto es un episodio más. La muerte de Sinwar es solamente un episodio en una serie muchísimo más larga y que va a durar mucho, porque lo que hay que combatir más allá de las agrupaciones es la idea de la violencia. Y en tanto Irán sigue aprovechando esa idea de la violencia con sus grupos, Hamás, Hezbollah, Yihad Islámica, los hutíes, las 18 facciones iraquíes, más otros grupos que actúan por nombre y cuenta de Irán, y esa idea de la yihad y que tienen que terminar con el enemigo violentamente, siga vigente, el terrorismo no va a ser derrotado. Van de nuevo los números. 6.000 millones de dólares disponibles. Rusia, China, Turquía, ayudándolos a crecer o a rehacerse. 1 millón de gazatíes desplazados como posible cantera. 1 millón de palestinos en el sur del Líbano desplazados como otra posible cantera. Y una muerte, la de Sinwar, que es solamente un hito en una lucha que va a ser mucho más larga. Pero en el Globo siempre te decimos que algo hay para hacer, porque si no nos quedaríamos en la angustia y en el ¿yo qué hago? Quizás la mejor forma de combatir al terrorismo es tomar partido y decir no a la violencia y dejar de considerarlo como un partido de resistencia. Es un grupo terrorista. Y si nos vamos poniendo de acuerdo en Occidente en considerarlo como tal, probablemente no ayudemos a ese renacimiento. Porque, ¿sabes qué? En otro episodio te lo voy a contar. Hamás, Hezbollah, no importa dónde me estés escuchando, también están cerca tuyo. Pero bueno, eso será en otra oportunidad. Hamás no está derrotado. El terrorismo está lejos de haber sufrido una derrota definitiva. Se sigue peleando contra el terrorismo en Medio Oriente y en nuestras conciencias. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en X en @NachoMDO, y por hoy vamos a dejar este viaje y vamos a regresar porque después de tanta violencia necesitamos un descanso. Nos encontramos en el próximo viaje del Globo. Gracias.
producción de Dixo. At T. Rowe Price, our curiosity lights the way to help you plan ahead for what matters to you most. Work directly with us, and together, we can help uncover the right investments for you at every stage of your life, whatever your goals. That's the power of curiosity. Better questions, better outcomes. T. Rowe Price. Invest with confidence. Visit troweprice.com/investdirect to learn more. I send my tío birthday money directly to his bank account in Mexico with Western Union. He's been so busy learning the accordion I got him last year that he doesn't even have time to pick up cash. And sending money directly to his account is a better gift anyways. It's fast, easy, and most importantly, it doesn't make any noise. Suena hermoso, ¿no? Western Union, send it their way. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. NMLS, number 906983, or Western Union International Services, LLC, NMLS, number 906985, licensed as money transmitters by the New York State Department of Financial Services. See terms for details.